Ya estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar, Reporte de Derechos Humanos, es el tema que estamos hablando esta noche a propósito de lo que fue la actualización por parte de la ONU del informe de los derechos humanos a Venezuela. Nuestra invitada es Lilia Camejo, ella es directora de la ONG Justicia Venezolana. Nos fuimos a la pausa y estamos hablando de tres casos emblemáticos y el tema del retardo procesal, que es un tema también, pues que hay una vulneración evidente de los derechos humanos en Venezuela, porque de 48 horas que establece el lapso para presentar una persona, se eleva a 11 días según lo que nos estaba señalando. Claro, en cuanto a estos tres casos, te explicaba que todo tiene que ver también con el retardo procesal. Obviamente, un tema es el tema de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren todas estas personas detenidas. Y en el caso de los militares, nosotros hemos podido detectar que es algo inclusive más inclemente que contra los civiles. Entonces, teniendo un retardo procesal tan enorme como, por ejemplo, para la audiencia preliminar ha habido casos que el retardo procesal llega hasta los 256 días. En la etapa de juicio, que luego de la audiencia preliminar deben ser 20 días, hay un retardo procesal alrededor de 706 días. Y con las detenciones arbitrarias, las medidas cautelares sustitutivas de libertad no se otorgan, y entonces la privativa tiene retardos hasta más de 1000 días, inclusive sin la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal y Orgánico de Justicia Militar que fue establecida el 21 de septiembre del año pasado. ¿Por qué te hablo del retardo procesal y que tiene que ver con toda esta problemática que se presentó con estos casos? Porque estos dos oficiales, como es el caso del capitán Acosta Arévalo y del general Baduel, pues el capitán Acosta Arévalo estuvo desaparecido por muchos días antes de ser presentado a los tribunales militares para tener su audiencia de presentación, a la cual obviamente no alcanzó a entrar, porque bueno, por la situación que se presentó, fue llevado al hospital. Ruedas, muy golpeado. Exacto, y entonces ocurrió lamentablemente lo que ocurrió. En el caso del general Baduel, tuvo un retardo procesal enorme. El general Baduel tenía alrededor de 3 años esperando para que se le hiciera el juicio correspondiente a ese segundo caso por el cual estaba privado de libertad. Entonces, todo esto obviamente conlleva al deterioro de salud de todos estos privados de libertad por razones políticas, porque las condiciones de detención no son las más adecuadas, no tienen la alimentación adecuada, no se les lleva a los médicos cuando los abogados o los familiares solicitan dentro del plazo que debe ser. Que es el caso del general Baduel, que no se le prestó atención médica oportuna, es lo que dice el informe. Correcto, entonces todo esto ha venido, en el caso del general Baduel, pues muy lamentable lo que ocurrió, pero nosotros tenemos un monitoreo, básicamente 35 de los 190 militares que en este momento se encuentran privados de libertad, que están sufriendo patologías. Te aclaro que esa cifra es lo que nosotros monitoreamos. Puede ser que se encuentren más militares sufriendo patologías médicas que nosotros lo desconozcamos, porque obviamente muchas personas no les gusta que se sepa. ¿Cuántos militares hay presos en estos momentos? Nosotros tenemos un registro de 256 procesados que han tenido proceso penal en su contra y en este momento se encuentran privados de libertad, efectivamente 190. Estos 190 pertenecen a los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional. Recuerda que con la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada se incorporó la milicia como el 5º componente. De la milicia no hay ningún privado de libertad, solo lo que es la Armada, Ejército, Aviación y Guardia Nacional. Pero eso es una reforma que todavía no es Constitución, no está dentro, porque la Constitución te habla solamente de 4 componentes. Correcto. Ahora, Lilia, de estos militares, de estos 256, me dijiste que están. En este momento hay privados de libertad 190. 190 privados de libertad. Y de esos procesados, que superan la cifra de 250, ¿cuántos de esos son o tienen delitos en los cuales se les ha violentado el debido proceso que cabe en el tema de la violación de los derechos humanos? Fíjate, lo que pasa es que nosotros hemos detectado como un patrón sistemático de persecución con el tema de los delitos, ¿no? Porque básicamente los delitos se le imputan a todos, lo que es rebelión, traición, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, espionaje, instigación a la rebelión, ataque al centinela, es como un ABC de delitos que luego al aclararse o ir desarrollándose la investigación, en muchos de los casos, en la audiencia preliminar, pues estos delitos se desestiman. ¿Hay persecución contra los militares actualmente? Nosotros consideramos que sí. En este momento
ha bajado un poco el tema de las nuevas detenciones. Los casos que estamos monitoreando son casos que se vieron desde el 2017, porque consideramos que el 2017 y 2018 fueron años donde se elevó y nos alarmó mucho la detención de militares activos por razones políticas, como por ejemplo el caso de los 6 comandantes de los batallones blindados del Ejército, el caso del general Miguel Rodríguez Torres, el caso del llamado los Comandos del Mar, UOPE, que son fuerzas armadas, son fuerzas especiales de la Armada. En ese caso, obviamente, hay privados de libertad de la Guardia Nacional, de la aviación, pero llamó mucho la atención en ese momento que estuviesen siendo detenidos oficiales de fuerzas especiales de la Armada, que eso nunca había pasado. De fuerzas especiales, los 4 componentes hay privados de libertad. Pero bueno, el punto es que realmente todos estos delitos se le imputan en principio a básicamente todos cuando son privados de libertad. Hay otro punto que es importante destacar, que es la utilización de la justicia especial con competencia en terrorismo, donde también están siendo juzgados militares activos de los 4 componentes en esta otra jurisdicción. Vamos a hacer una pausa allí porque nos toca hacer un nuevo corte comercial. Estamos conversando con Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, y por supuesto conversando sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a la pausa y de regreso seguimos con esta entrevista la noche de hoy.